Bien, muy bien, muy buenos días a todos. Señora Soledad y Cuenta. Sí, presidente. Se recibió una comunicación de la presidenta de la Comisión Asesora de Gasto Público, señora Jeanette von Wolferstorff, mediante la cual hace llegar las recomendaciones unánimes de la Comisión sobre los elementos a considerar en la implementación del marco de entendimiento para el plan de emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo, y las recomendaciones aplicables a ser consideradas a la luz de los acuerdos que se están tomando en materia fiscal para los próximos 2 años, con el objetivo de robustecer el sistema presupuestario frente al mayor endeudamiento que se considera. Este documento fue enviado anoche a los correos de los senadores. Eso es la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Estamos convocados hoy día para seguir con el estudio que permite algunas modificaciones al sistema de mercado financiero. En la sesión de ayer se tomó el acuerdo de invitar al presidente del Banco Central y al superintendente de pensiones, don Osvaldo Macía, que está con nosotros, para los efectos de saber la opinión que puedan tener ellos dos respecto del proyecto de ley y para algunas consultas que naturalmente salieron acá de cómo puede operar esta norma, tanto en las normas permanentes, en la duda que hay de por qué algunas son permanentes y no transitorias, si es que el motivo de la modificación tiene que ver con la pandemia. Entonces, la idea es poder pedirle a don Mario Marcel que nos haga saber la opinión del banco. Si hay alguna consulta previa para aprovechar mejor el tiempo que quieran hacer directamente los colegas, tal vez pueda ser conveniente, porque así las puede contestar directamente. Lo mismo para don Osvaldo Macías. Si no es así, partimos con la presentación de don Mario Marcel. Muy bien, muchas gracias, presidente. Buenos días a la comisión, a los integrantes de la Secretaría. Muchas gracias por invitarnos a la discusión de este proyecto que presentó el Ejecutivo y que, como se señala, tiene como objeto facilitar el funcionamiento del mercado financiero. Para esto tenemos una breve presentación que primero que nada nos recuerda dónde estamos respecto de los mensajes que ha entregado el propio Banco Central sobre los riesgos en el sistema financiero. El primero de ellos, por supuesto, se refiere a los problemas de liquidez que se generan a raíz de la caída abrupta de los ingresos de las empresas en particular, y que de mantenerse en el tiempo pueden transformarse en problemas de solvencia. Estos problemas de liquidez de las empresas que cruzan todo el espectro de empresas se enfrenta por un lado con menores holguras de capital de la banca respecto de sus indicadores históricos y el uso de garantías en lugar de provisiones como indicador de crédito, pero tiene al mismo tiempo mitigadores importantes, especialmente en lo que se ha hecho en el ámbito del crédito bancario. Sin embargo, hay otras áreas que podemos ver en la lámina siguiente, otras fuentes de financiamiento de las empresas, en las cuales que han tenido menos capacidad o menos velocidad para adaptarse o han contado con menos apoyo por parte del Estado y cuya reactivación es importante de modo de no presionar el financiamiento bancario. Como se ve aquí en esta lámina, del financiamiento de las empresas no bancarias, poco menos del 40% proviene de la banca, pero luego, sumando bonos locales y deuda externa, que también es mayoritariamente bonos, tenemos prácticamente un 50%, ¿eh? Y el resto ya corresponde a créditos entre empresas, factoring, leasing y otros. Entonces esto lo que nos indica es que es importante que en términos de las fuentes de financiamiento del sector corporativo podamos mantener la participación de estos distintos segmentos de tal manera que no resulte uno de ellos particularmente recargado, especialmente hoy día que estamos preocupados de que fluya el crédito bancario hacia las empresas pequeñas y medianas. Sería muy complejo
que las empresas más grandes, que habitualmente se financiaban en el mercado de bonos, se volcaran hacia el crédito bancario y por esa vía, ¿cierto?, privaran a las empresas más pequeñas del acceso al mismo. El comportamiento del mercado de bonos se puede ver en la lámina siguiente. Vemos que hubo colocaciones importantes a comienzos de año, en enero y febrero, por encima de sus niveles históricos, pero luego estos decayeron significativamente en marzo, abril y mayo. Recién en junio se empezó a ver alguna recuperación. Esto significa entonces que las empresas grandes, que son las que emiten bonos, lograron acumular cierta liquidez a comienzos de año. Obviamente no anticipaban el fenómeno del coronavirus, eso les ha ayudado a mantenerse durante estos meses, pero eso no es ilimitado y eventualmente van a tener más necesidades de financiamiento y para eso es importante que el mercado de bonos esté funcionando adecuadamente. Y ese funcionamiento de alguna manera se refleja acá en esta lámina sobre la evolución de los spreads de bonos corporativos, donde vemos que desde fines del año pasado estos han tenido un aumento bien importante. Y recordemos que estos spreads son respecto de los bonos soberanos. Este aumento de spread es mayor para empresas de mayor riesgo, menor para empresas de menor riesgo. Pero en general todas las empresas han visto aumentar su diferencial de costos de financiamiento, lo cual refleja que el mercado de bonos corporativos ha tenido más dificultades para operar durante este periodo, ha estado afectado por el aumento de percepciones de riesgo e incertidumbre en la economía, y eso es lo que ha mantenido los bonos corporativos altos y las emisiones bajas. Ahora, el otro lado del comportamiento de este mercado es lo que tiene que ver con los inversionistas. Y los inversionistas enfrentan el riesgo asociado a la rebaja de la clasificación de riesgo de bonos, sean externos o sean internos. Acá en el IEF nos focalizamos más en las clasificaciones de bonos externos, pero básicamente el tema es similar, que es que en la medida de que haya cambios en la clasificación de riesgo de bonos, la existencia de límites de inversión por parte de los inversionistas institucionales, sean compañías de seguros, fondos de pensión, etcétera, obliga a recomposiciones de su portafolio, a reducir su exposición a activos que aumentan su riesgo. Entonces, frente a esto, la vulnerabilidad tiene que ver con el efecto de cambios abruptos de portafolio de los inversionistas institucionales, y esto también requiere alguna flexibilidad en la normativa que permita que ese ajuste sea más gradual y no sea repentino, dado que eso luego genera repercusiones sobre todo el resto del mercado de renta fija. Y esto lo vemos en la lámina siguiente, donde vemos cuál es la participación de bonos externos en categorías de mayor riesgo para los bancos, los fondos de pensiones y las compañías de seguro. Entonces, vemos entonces que hay, si bien es una fracción relativamente pequeña del portafolio total, no es una participación irrelevante, y por lo tanto la manera en que los inversionistas vayan ajustando sus portafolios repercute sobre el funcionamiento de los mercados. Entonces, frente a esto, que tenemos este proyecto misceláneo que tiene normas referidas a la emisión de títulos de deuda en el mercado de valores para facilitar los procesos administrativos que llevan a la emisión de bonos corporativos. Tiene normas para las compañías de seguros para fortalecer la regulación en distintas dimensiones, y en los fondos de pensiones para flexibilizar el régimen de inversión, particularmente en lo que se refiere a activos alternativos. No voy a entrar en los detalles porque muchos de ellos no son tan pertinentes para nosotros como Banco Central. Fundamentalmente los cambios en la ley de mercado de valores y la ley de sociedades anónimas busca facilitar la emisión de bonos, y particularmente en el caso de la reforma de la ley de sociedades anónimas, la emisión de bonos convertibles, acortando los plazos. Acá es importante notar
que si bien, como veíamos en un gráfico anterior, las emisiones de bonos aumentaron en junio respecto de un nivel muy bajo que tuvieron durante los meses anteriores, las compañías han estado usando autorizaciones preexistentes, ¿no? Es decir, ya o sea, para emitir bonos, ¿cierto? Hay que seguir todo un procedimiento de inscripción de la emisión, etcétera. Entonces hay empresas que tenían ese procedimiento ya completo desde antes de la crisis de COVID y por lo tanto tenían el espacio para poder hacer emisiones durante estos meses, pero ese espacio también se va agotando y en esas circunstancias acortar los plazos para realizar estas emisiones es importante para que esas empresas puedan responder con más rapidez a sus necesidades de financiamiento. En el caso de las compañías de seguro, hay las reformas al DFL 251, incluye restricción a las reducciones de capital y reparto de dividendos, en caso que eso debilite la solvencia de la compañía, establece nuevos límites de endeudamiento, modifica las normas relativas a la clasificación de riesgo que requieren inversiones representativas de reserva técnica, patrimonio de riesgo, y modifica normas en caso en que se superen los límites establecidos para inversiones representativas de reserva técnica. Esto tiene que ver con el tema que mencionaba al comienzo, es decir, casos en los cuales haya activos que cambian de clasificación de riesgo, requieren una recomposición de las carteras de las compañías de seguros, y esta normativa que se propone acá permite que eso se haga con mayor gradualidad, evitando mayores disrupciones del sistema financiero. Y finalmente, en el caso de los fondos de pensiones, se permite que estos adquieran títulos de deuda no inscritos, bajo ciertas condiciones, que sean negociados en bolsa de valores, que el emisor esté inscrito en el registro ACMF, que cumplan con los requisitos de la superintendencia, y se aumenta el límite máximo dentro del cual el Banco Central de Chile puede establecer el límite para inversión de los fondos de pensión en activos alternativos desde 15% a 20%, ¿no? Entonces, este es el tema que tiene más directamente que ver con el banco. Como sabemos, actualmente la legislación establece un límite de entre 5 y 15% para fondos de pensiones y de hasta 5% para el Fondo de Cesantía Solidario, y es dentro de estos límites que el Banco Central ejerce la facultad para fijar el límite que va a operar en la práctica para los fondos de pensión. En la lámina 14 vemos cuál es la situación actual, cómo ha evolucionado respecto de la época en que se fijaron estos límites, y vemos que ha habido un aumento gradual de los límites aprobados por el Banco Central hasta la estructura que se ve en la línea destacada en verde, es decir, actualmente el límite para inversión en activos alternativos en fondos de pensiones A es de 13%, y de ahí va disminuyendo hasta situarse en 5% para el fondo E, que es el mismo límite que hay para el fondo de cesantía solidario. Como el proyecto lo que plantea es ampliar el límite legal dentro del cual el Banco Central puede ejercer su facultad, es importante ver cuáles son los instrumentos que están autorizados en el régimen de inversión y cómo se estructuran las inversiones. Entonces vemos acá en esta lámina que hay activos alternativos que corresponden a la inversión en el extranjero, correspondientes de capital privado, deuda privada extranjera, coinversión. En el mercado local se incluyen acciones de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones y en comandita, participación en créditos sindicados, mutuos hipotecarios con fines no habitacionales, bienes raíces no habitacionales para renta y cuotas de fondos de inversión privados. La composición de los fondos o de la inversión en activos alternativos se puede ver en la lámina 16. Entonces vemos que hasta ahora la fracción mayor de la inversión en activos alternativos ha correspondido a inversiones en el exterior, ya sea inversión indirecta o directa.
donde en términos de tamaño el mayor corresponde al fondo C por la cantidad de afiliados de fondos que están incluidos en esa categoría. Entonces, a partir de aquí surge en primer lugar la pregunta de si es conveniente seguir ampliando los límites y cuál sería, cómo toma el Banco Central sus decisiones dentro del límite que establece la ley. Entonces, esto tiene las razones para ampliar el límite legal, es ampliar las posibilidades de inversión de los fondos de pensiones y diversificar portafolio. Esto tiene un eventual efecto positivo sobre la rentabilidad, pero por supuesto siempre tiene que ponderarse respecto del riesgo. Y favorece un tema que se ha agregado más recientemente, es la posibilidad de canalizar recursos hacia fondos de inversión respaldados por crédito, particularmente la posibilidad de, por esta vía, generar mayor financiamiento hacia la pyme y empresas. Ahora, nosotros como Banco Central, si bien la ley ha fijado límites de entre 5 y 15% en el valor de los fondos de pensiones, nosotros hemos ido haciendo ajustes en la medida que se nos ha propuesto de manera gradual respecto de esos límites, que es lo que ha dado la estructura que mostraba antes. ¿Por qué nos parece que es preferible avanzar de manera gradual? Fundamentalmente porque cada vez que se modifican estos límites, esto induce cambios en la composición o las carteras de inversión de los fondos de pensiones. Entonces, en la medida que estos ajustes se producen más gradualmente, esos ajustes también se producen con mayor gradualidad, mitigando fricciones o efectos negativos que tengan en los mercados financieros locales en particular. También consideramos los impactos potenciales en la inversión en el extranjero y sus efectos cambiarios al momento de evaluar la oportunidad y magnitud de los ajustes. Entonces, con estos criterios que la estructura de límites incorporada recientemente que veíamos en el gráfico fue modificada en abril de este año por última vez. Es decir, cuando hicimos nuestro análisis, consideramos qué es lo que estaba ocurriendo, o sea, cómo habían estado evolucionando las inversiones en activos alternativos, qué tipo de activos estaban siendo, dónde se estaba finalmente invirtiendo estos recursos, qué implicancias podía tener la ampliación del límite en el mercado financiero y también del lado cambiario, y eso es lo que nos ha llevado a este ajuste gradual. Ahora, para modificar el límite legal, por supuesto, no es necesario esperar a que se tope, a que el Banco Central alcance el límite legal anterior. Por supuesto que es algo que desde el punto de vista legislativo se puede considerar, entendiendo siempre que acá, para efectos de ir definiendo el límite específico que se va a aplicar, no solamente está el juicio y la evaluación que hace el Banco Central, sino que todo el proceso previo, ¿no? Es decir, antes de que estos temas lleguen al Banco Central, deben pasar por el Comité Técnico de Inversiones, que es el que evalúa las características de los activos en los cuales se está invirtiendo. Entonces, en ese sentido, de ser aprobado esta modificación, lo que podemos decir como Banco Central es que la vamos a ejercer con criterio y responsabilidad, teniendo en cuenta estos, no solamente las características de estos activos, sino que los efectos que va teniendo la ampliación de los límites sobre el conjunto de la cartera de los fondos de pensiones y, por lo tanto, sobre el funcionamiento del mercado financiero local. Y con eso termino y quedo a su disposición, presidente. Muchas gracias, don Mario. Se agradece la intervención. Vamos a escuchar entonces al superintendente, don Osvaldo Macías, que estaba por ahí. ¿Dónde está? Allá. Ok. Buenos días, Tiene la palabra. señor presidente, señores senadores. Voy a mostrar una breve exposición respecto al rol que le compete a la superintendencia en este proyecto de cambio legal. El primer aspecto importante de este cambio de ley que tiene que ver con los fondos de pensiones
se refiere a los activos alternativos. El objetivo de la inversión con los recursos de los trabajadores es fundamentalmente obtener rentabilidad y seguridad. Ahora, dentro de ese marco, los activos alternativos se denominan así por ser activos distintos a los tradicionales. Son activos que generalmente no se transan en bolsas de valores. Y en este sentido, estos activos tienen un comportamiento distinto de los activos clásicos. Generalmente pudieran tener más riesgos, son de más largo plazo, pero al comportarse de manera diferente de los activos tradicionales, aportan un valor importante a la cartera de inversiones de los fondos de pensiones. Y finalmente, como la cartera de inversiones se compone de muchos instrumentos y emisores, este tipo de activos, la gran ventaja que tiene es que tienen correlaciones generalmente negativas con los otros activos. O sea, ayudan a diversificar mejor la cartera de inversiones, disminuyen el riesgo y tienen también una perspectiva de largo plazo, algo siempre importante para los fondos de pensión. Entonces es un activo valioso para introducirlo en los portafolios. Específicamente, ¿qué instrumentos están aprobados para los fondos de pensiones? Hay instrumentos extranjeros de capital privado o deuda privada, y en el caso local hay numerosos instrumentos permitidos. Hay acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, mutuos hipotecarios para financiar distintos proyectos de inversión. Se puede invertir también en bienes raíces nacionales, no habitacionales, ya sea para leasing o para arriendos, en créditos indicados a empresas, siempre que se vaya en conjunto con una institución financiera. Se pueden comprar también bienes raíces directamente, títulos representativos de oro, un activo de refugio importante, y finalmente recientemente se aprobó también la inversión indirecta en deuda privada nacional, que también es una alternativa importante porque se puede llegar recursos a pequeñas y medianas empresas en forma relativamente segura. Entonces hay un amplio espectro de instrumentos de inversión en el mercado internacional y mercado local para canalizar la inversión de los fondos de pensiones en activos alternativos. Aquí están los límites y las inversiones actuales en activos alternativos. En el recuadro superior se puede apreciar el límite total para activos alternativos, que está en la primera fila. El límite es mayor para los fondos de mayor riesgo y va bajando hasta el fondo de menor riesgo. Así, en el fondo tipo A, que es el fondo más riesgoso, el límite máximo para activos alternativos es 13%, y el menos riesgoso, en este caso, que es el fondo tipo E, el límite máximo es 5%. ¿Cuánto han invertido los fondos de pensiones? En el fondo tipo A han invertido casi un 8%, por lo tanto le queda un 5% de ese fondo para copar el límite, y así sucesivamente va en escalera, hasta llegar al E, donde se ha invertido un 1,5% de los recursos, por lo tanto, para llegar al límite tope de 5, aún queda un 3,5% de espacio. Podemos ver que está como la mitad del límite ocupado hoy día en los instrumentos totales alternativos. Si nosotros vemos el recuadro de más abajo, está el límite para los instrumentos de renta variable. Los instrumentos de renta variable tienen un sublímite que se incluye dentro de lo anterior, pero también tiene un sublímite especial. ¿Por qué este sublímite especial? Porque si no estuviera este sublímite especial, todos los límites prácticamente se coparían con renta variable, porque renta variable es un instrumento que generalmente da mayores rentabilidades, pero induciría una diversificación menor del portafolio. Por eso, para evitar que todo el límite global se cope con renta variable, se introduce un sublímite, ¿sí? Este sublímite se puede copar con renta variable, pero luego el resto se tiene que necesariamente copar con instrumentos de deuda. También hay los límites van bajando dependiendo del tipo de fondo. El más riesgoso tiene un límite de 9,1%, hasta llegar al fondo E, cuyo límite máximo es 2% en renta variable, ¿no? Este es el fondo más seguro. ¿Cuánto han invertido en renta variable? En el fondo tipo A un 6,5%, por lo tanto le queda a uno una holgura de 2,6% del fondo, hasta el fondo tipo E, que ha invertido solo un 0,53% en renta variable, por lo tanto aún le queda una holgura de 1,5%. Entonces lo que podemos ver acá es que hay dos tipos de límites, un límite global estructural y un sublímite para instrumentos de capital. También observamos que los límites no están copados, sino que están a medio camino entre el límite máximo y la inversión que hay.
pero lo importante de resaltar aquí es que siempre estamos pensando en el mediano y largo plazo. Nosotros vemos que estos activos alternativos son una excelente opción de inversión para los fondos de pensiones, son instrumentos distintos de los que invierten tradicionalmente. Vemos que a nivel internacional los grandes fondos de pensiones invierten parte importante de su cartera en activos alternativos y que a futuro probablemente estos sean un mecanismo muy, muy importante para inyectar mayor rentabilidad a los fondos de pensiones. A través de estos activos se puede llegar a infraestructura, se puede llegar al mundo inmobiliario, se puede llegar a empresas cerradas, a pequeñas y medianas empresas, y se puede invertir a nivel internacional como a nivel local. Por lo tanto, es una excelente alternativa y lo vemos que a mediano plazo debieran incrementarse probablemente las inversiones en los fondos hacia allá. Por eso vemos tan importante prepararse ahora para eventualmente futuro, si las condiciones lo aconsejan, aumentar los límites. Cabe recordar que lo que se propone aquí es un momento del tope que fija finalmente el Banco Central, y que, como decía el presidente del Banco Central, intervienen varios organismos entre medios. Antes que el Banco Central fije ese límite, interviene el Consejo Técnico de Inversiones, hay una intervención de la Superintendencia, del Ministerio de Hacienda, de tal manera que antes de elevar el límite han intervenido varios organismos técnicos que recomiendan o no aumentarlo. Pero lo que sería lamentable es que, siendo necesario aumentarlo, tengamos que modificar la ley, y eso probablemente haga perder a los trabajadores alternativas de inversión importantes. Por eso hay que anticiparse a esto. Aquí podemos ver cuánto ha invertido en Chile y cuánto ha invertido afuera. Del total invertido en activos alternativos, observamos en el recuadro de abajo, el más del 80% está en el extranjero y cerca del 20% en el mercado local. ¿Por qué esto? Porque el mercado de activos alternativos está extraordinariamente maduro y desarrollado fuera de Chile. Lo podemos ver en Estados Unidos, en Europa sobre todo, y en Asia desarrollado, con una gran evolución. Medio, más que duplica la rentabilidad del fondo de pensiones. Entonces, los resultados obtenidos en 10 años de inversión en activos alternativos han sido muy buenos para los fondos de pensiones, aunque las inversiones recién han venido aumentando fuertemente en los últimos 2 años. Entonces, vemos que sí ha sido promisoria la inversión, y por eso creemos que deben estar abiertas las puertas para que, si lo recomienda más adelante las condiciones, los límites puedan ser aumentados, pero debemos dejar por ahora sembrado para después cosechar si se requiere en algún momento. Lo que no queremos es que eventualmente, por estar copados en los límites, se pierdan buenas alternativas de inversión para los fondos provisionales. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, mirar esto en el mediano y largo plazo. Esto no es algo que se requiere urgente ahora, pero sí hay que dejarlo hoy día, dejar las condiciones para que más adelante puedan aumentar las inversiones. Y eso en cuanto a los activos alternativos. Nosotros creemos muy importante, ojalá se pudiera aprobar este aumento de tope, de límite, que queda finalmente en manos del Banco Central decidir si se aumenta o no. El segundo punto tiene que ver con los instrumentos de deuda, con inscripción automática o sin inscripción. Y aquí nosotros quisiéramos contextualizar bien esto. El primer punto se refiere, en este caso,
a que se permite que emisores que estén inscritos ya en el registro de valores que lleva la CMF puedan registrar automáticamente sus emisiones de deuda. Hasta hoy esto es ex post. O sea, mientras no autorice la CMF no se inscriben los instrumentos. Ahora se van a inscribir y la revisión será posterior. Entonces, acá cabe señalar que los fondos de pensiones automáticamente quedan dentro de esto, puesto que un requisito para invertir en instrumentos de deuda nacionales es que las emisiones y los emisores estén inscritos en el registro que lleva la CMF. Como en este caso van a estar inscritos, pero cambia la modalidad de inscripción, los fondos de pensiones automáticamente ingresan a esta modalidad. Sin embargo, en el proyecto de ley se propone en el artículo que queden sujetos a una norma de la superintendencia, y nosotros creemos que es importante mantener esa facultad, puesto que pensamos pedir alguna información adicional antes que los fondos de pensiones ingresen a comprar este tipo de emisiones que se inscriben en forma automática. Hasta ahora, como hay una revisión previa de la CMF, hay cierta garantía de que se están cumpliendo algunos requisitos y formalidades. Nosotros creemos que esto es una iniciativa importante, pero también nos parece que es bueno tener a través de normas la facultad de pedir algunas cosas adicionales a la administradora de fondos de pensiones antes de que inviertan, que para rato voy a referir a ese punto. Entonces esto ya está autorizado hoy día y esto no lo cambia, pero sí es importante, dado que es una modalidad nueva, que haya alguna información adicional que se le pueda exigir al emisor y a la FP. Más rato voy a referir a ese punto. Un segundo tema tiene que ver con que se permite en el proyecto de ley, en algunos casos la contratación de clasificaciones de riesgo puede ser voluntaria. Hasta hoy día todos los instrumentos de oferta pública tienen clasificaciones de riesgo. Lo que yo quiero señalar es que los fondos de pensiones hoy día ya, con la ley actual, pueden invertir en instrumentos sin clasificación o con clasificación menor a grado de inversión. Por lo tanto, estos instrumentos que se estarían permitiendo si se aprueba el proyecto de ley de deuda local sin clasificación de riesgo también caen ya automáticamente dentro de esta categoría de restringidos. O sea, no estamos ampliando el riesgo por los fondos de pensiones, sino que se incorporan dentro de esta categoría que hoy ya existe y que hoy día ya está con inversión. Y de hecho ahí están las inversiones. Hoy día las inversiones en instrumentos restringidos por los fondos de pensiones varían entre 9,5% en el fondo tipo D hasta casi 17% en el fondo tipo A. Casi toda esa inversión corresponde a instrumentos con rating bajo grado de inversión o sin clasificación de riesgo. Por lo tanto, si finalmente prosperara esta iniciativa legal, estos instrumentos sin clasificación de riesgo también estarían incorporados dentro de este límite. Por lo tanto, no estamos incorporando más riesgo a los fondos de pensiones, sino que esto ya está considerado en la legislación actual. Y finalmente la decisión de invertir o no corresponderá a la administradora, que tienen que tomar las mejores decisiones en beneficio de sus afiliados. Por último, se permite comprar instrumentos que no estén inscritos. Este es el último tema, que no estén inscritos en el registro. Esto es algo nuevo, y los fondos de pensiones no pueden comprar hoy día instrumentos de deuda que no estén inscritos en el registro que lleva la CMF. Por lo tanto, aquí sí
que para que los fondos de pensiones puedan entrar tiene que aprobarse explícitamente este cambio de 3.500 que está en el proyecto de ley, permitiéndole adquirir estos instrumentos no inscritos en el registro que lleva la Comisión para Mercados Financieros. Eso es algo nuevo. Pero como lo señaló el mismo presidente del Banco Central, siempre que se transferen en bolsas de valores, para que haya transparencia en la formación de los precios y para que haya una adecuada valoración de estos, y también tiene que cumplir los requisitos que fija el efecto de la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones. Entonces, este es un instrumento realmente nuevo que sería solamente permitido si es que se le abren las puertas en este cambio de ley que se está proponiendo. Pero nosotros pensamos exigir algunos requisitos adicionales a este tipo de emisiones no inscritas. Primero se le va a exigir en la norma que la ley está permitiendo a la superintendencia, si finalmente sale, que haya custodia, que sean instrumentos que estén custodiados en empresas de depósito de valores autorizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es importante porque es un mecanismo de seguridad fundamental para los fondos de pensiones. Todos los instrumentos de los fondos de pensiones están custodiados en empresas especializadas en Chile o en el exterior, para evitar fraudes. También se va a exigir algunos requisitos adicionales de seguridad. Se va a pedir a cada administrador de fondos de pensiones que emita un informe específico con un análisis de su área legal y de su área de riesgo financiero antes de invertir, que hagan aconsejable la inversión. Y también se va a pedir que los emisores aporten con una serie de información antes que se pueda invertir en ello. La información se refiere a escritura pública de emisión de bonos, copias de las actas de directorio, copias de las juntas de accionistas, y una serie de otra información de carácter formal y financiero. En la escritura pública, por ejemplo, de la emisión de bonos que se va a exigir antes de invertir en ello, hay mucha información valiosa. Está el endeudamiento máximo, por ejemplo, que puede tener el emisor, informaciones jurídicas y económicas del emisor, tenedores de bonos, covenants, rescates anticipados, obligaciones, limitaciones legales, peritos que hacen las valoraciones cuando correspondan, etcétera, etcétera. Hay mucha información ahí y nosotros pensamos incorporar la norma, si el Congreso nos da esa facultad, que antes que los fondos de pensiones inviertan automáticamente en instrumentos no inscritos, esté toda esa información disponible para análisis de la administradora de fondos de pensiones y, por supuesto, de la superintendencia antes de que inviertan. En definitiva, lo que nosotros vemos en todo este proyecto de ley, tanto para activos alternativos como para instrumentos de deuda no inscritos o con inscripción automática, es que son alternativas adicionales de inversión para los fondos de pensiones, y eso va en línea con la búsqueda de mayores rentabilidades dentro de un riesgo acotado para los fondos previsionales. No es una obligación, son nuevas alternativas que se abren, y pensamos que los administradores profesionales de pensiones que llevan 40 años invirtiendo están capacitados para tomar decisiones de este tipo, y por supuesto van a ser correspondientemente supervisados y con información transparente y confiable al público para que pueda observar si las inversiones han sido adecuadamente realizadas. Nosotros apoyamos en ese sentido desde la superintendencia este proyecto porque creemos que el crecimiento de los fondos de pensiones, que es muy exponencial y que va a continuar en los próximos años, tiene que tener salida hacia alternativas de inversión que complementen las que tienen actualmente. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, don Osvaldo. Primero que quiero recordarle de que el presidente de la comisión, el senador Pizarro, está en este minuto en una conferencia con el Parlamento Europeo, así que me pidió que asumiera la conducción de la sesión en este minuto. ¿Ya? Bueno, agradezco tanto a don Mario como a Osvaldo. No sé si alguien, alguno de los señores senadores, o quisiera agregar algo más a las presentaciones. Si el ministro de Hacienda, le doy la bienvenida al ministro de Hacienda también. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al presidente del Banco Central, al superintendente, a los senadores, fiscal del banco y Gabriel Aparicio de hoy también, Rodrigo. No, muy brevemente, presidente, agradecer las dos presentaciones, creo que despejan, a mi juicio, cualquier duda que hubiera ayer respecto particularmente al tema de los activos alternativos. Yo quisiera simplemente insistir en un punto que hice ayer, porque veo que a veces se presta para confusión.
Acá, como ha quedado meridianamente claro, uno, se trata de activos que son estándar en los fondos de pensiones fuera de Chile. Como mostraba el superintendente, muchas veces sucede además que fondos de pensiones fuera de Chile tienen acceso a inversiones, a activos alternativos, inversiones locales, a las cuales nosotros no tenemos acceso. Es pertinente el ejemplo de las obras de infraestructura que el superintendente daba. Yo creo que hay que mirarlo en esos términos. Y también, como mostraba el presidente del Banco Central, acá hay fondos de inversión, hay empresas de menor tamaño. En definitiva, estamos apelando a, como su nombre lo indica, y lo precisaron bien, a activos alternativos a los que tradicionalmente se invierte y que están ligados a las empresas de mayor tamaño muchas veces. Por eso que a veces sorprende, presidente, que el título activo alternativo se presenta en el debate como si esto fuera una suerte de ayuda a las grandes empresas. A mí me sorprende mucho ese tipo de declaraciones porque es más bien lo contrario. Entonces, es bueno que tengamos toda esta misma lectura para evitar cualquier equívoco en circunstancias en que muchas de las cosas que uno plantea y que son deseables se pueden leer bajo un prisma distinto, y yo creo que es relevante que objetivicemos la información para no dar señales equívocas respecto a qué materia estamos tratando acá. Me parece tremendamente claro y esclarecedor los puntos que han hecho tanto el presidente del banco como el superintendente respecto a la importancia de este grupo de activos, la estandarización que ellos tienen fuera del país, y que en caso alguno esto responde a algún tipo de consideración distinta que la de buscar la mejor ecuación de riesgo y retorno y diversificación del portfolio de los fondos de pensiones. Gracias. Muchas gracias, ministro Briones. Veo que me pide la palabra Carlos. Senador Montes tiene la palabra. Micrófono, ahí está. Gracias, presidente. Mira, yo en primer lugar quiero agradecer y valorar las dos intervenciones. O sea, yo me imagino que ustedes tienen claro que hay decisiones parlamentarias que pueden tener mayor riesgo y mayores problemas y otras que son más de la rutina. Y uno tiene que discernir eso. Y por lo tanto, en proyectos como este tiene que votar con fundamento y con harta convicción. Al menos desde mi punto de vista me preocupa cometer errores por no saber lo que está en juego. O sea, si al final el riesgo se come mucho y se expresa en instrumentos malos, eso puede ser un problema. Y por otro lado, no tomar decisiones asimétricas respecto a las que tomamos respecto a las pymes y a otros sectores. O sea, son preocupaciones básicas. Yo creo, yo tengo que estudiar las presentaciones porque fueron bastante completas y de una complejidad mayor a la que yo logro captar en una primera aproximación. Sí, me doy cuenta que ambas intervenciones dicen que están por aprobar el proyecto en los términos que está, y yo pido que eso quede muy claramente expresado en el acta de esta comisión. A mí me preocupa mucho que en un escenario de la volatilidad en que estamos, en que sin lugar a dudas hay mucha incertidumbre de qué va a ocurrir en el plano especialmente internacional, pero hay que prever eventuales mayores riesgos, ¿no? Y se requiere un seguimiento sistémico de esto. A mí me llamó la atención ayer la presentación de don Joaquín Cortés de la Comisión del Mercado Financiero, porque de alguna manera, si entendí bien, él no tenía una visión global de lo que ocurría con las grandes empresas, por ejemplo, ni tampoco de lo que ocurría en el mercado de activos alternativos. Entonces yo me pregunto, después que legislamos para crear la comisión, para tener una visión sistémica, global, algo hay que hacer para que esto en algún punto tenga esa visión de conjunto, sobre todo en un escenario de la volatilidad y del riesgo que estamos viviendo. Bueno, dicho eso, yo quisiera plantear 4 preocupaciones o preguntas. Si es posible que profundicen un poco la visión que tiene el Banco Central y la SUPE respecto a la situación de las grandes empresas. Me refiero a las 2.000 grandes empresas que no están dentro del FOGAPE, en concreto. Aquí el Ejecutivo nos presentó un análisis diciendo hay 3 situaciones dentro de esta, algunas sólidas que sus problemas de liquidez se resuelven en el sector privado, hay algunas intermedias y hay algunas con dificultades. Y eso me gustaría saber cómo lo ven, porque no es lo mismo
a llegar financiamiento a cada uno de estos tipos y las decisiones que aquí están tomando en este proyecto buscan financiamiento para esa empresa. Y reitero, o sea, ¿cómo ven esto de tener una visión de conjunto de todas las empresas, incluyendo empresas que tienen más financiamiento externo, que operan con mercados con activos alternativos de afuera, en fin? La segunda pregunta es sobre, yo quiero pensar, porque se dijeron bastantes cosas sobre los mercados de activos alternativos. Yo le diría al ministro de Hacienda que las dudas tienen que ver con que esto lo discutimos no hace mucho, con Rodrigo Valdés, cuando era ministro de Hacienda. Y la verdad que esto no estaba en la envergadura que se le dio. Y efectivamente había riesgo, ¿eh? Y eso había llevado a que Chile fuera muy conservador respecto a los activos alternativos, y no solo Chile, en general. O sea, porque entiendo que los europeos sobre todo se meten a esto con más fuerza y nosotros más ligados a lo que estaba ocurriendo ahí. La verdad que cuando discutimos este proyecto, algunos nos imaginamos que estos mercados alternativos iban a estar mucho más ligados a ciertos objetivos nacionales, especialmente infraestructura, y que se iban a crear instrumentos que permitieran ligar el mercado capital y particularmente los fondos de pensión con ciertos objetivos estructurales, y hasta donde yo entiendo todavía en el campo local están muy desacopladas, muy desacopladas. Y lo que he visto yo del mercado internacional, hay una relación entre los activos alternativos y objetivos nacionales mucho más definidos, ¿eh? Y restricciones, o sea, si hay una empresa, si hay una inversión donde no se cumplen las leyes ambientales o las leyes laborales, hay prohibición de invertir en activos alternativos de esas empresas. Hay reglas de los países desarrollados muy, muy estrictas. Yo me imaginaba que íbamos a avanzar más en esto en infraestructura, en puertos, en otras cosas ligadas del mercado local, ligado a estos instrumentos. Bueno, entonces mi pregunta es la envergadura de esto. O sea, estos instrumentos, ¿qué ha pasado con ellos, los instrumentos locales? ¿Cómo han evolucionado estos instrumentos? Se lo pregunto especialmente a Mario, ¿eh? O sea, ¿por qué se ha ido casi todo, o buena parte del sector inmobiliario? Esa es mi pregunta. ¿Y qué riesgos representan abrirnos a más variedad de alternativas en la medida que hay más compra de estos activos? ¿Y qué está pasando en el resto de los países al respecto? No sé. La tercera cosa que me surge, esto de usar fondos de AFP para las grandes empresas en general ha ocurrido, pero ¿hasta qué punto hay riesgo de que se recurra a los fondos de AFP para empresas grandes con dificultades en estos activos alternativos? Esa es la pregunta, porque lo que se busca es financiamiento para las grandes empresas, ese es el objetivo que cruza por debajo por todo este proyecto. Y la última consulta es la relación rentabilidad-riesgo. Las flexibilizaciones son de dos tipos. Unas son administrativas modernizadoras, digamos así, que independientes del escenario. Y otras tienen que ver con aprovechar oportunidades de un escenario volátil, ¿no? Y darle más rapidez, más flexibilidad. La rentabilidad aquí se nos dijo que requería rapidez, reaccionar rápido, aprovechar las oportunidades. Bueno, ¿cuál es el riesgo de que se empiecen a meter bonos de mala calidad, por ponerlo suave? ¿Cuál es el riesgo que empecemos de alguna manera se nos filtren bonos de mala calidad, producidos por empresas que no tienen las condiciones? En fin, ¿cuál es el riesgo? Porque aquí se está cambiando el procedimiento de calificaciones, ex post, y eso se nos dice que igual el filtro fino, pero de todas maneras sería bueno saber cuáles son las cosas. Y estas son decisiones que pueden tener una envergadura y un riesgo alto. Yo insistiría en la consulta de ayer, ¿por qué no hacer muchas de estas decisiones provisorias y al menos con un periodo no muy lejano de evaluación de lo que está representando, de tal forma de que en el escenario volátil podamos corregir o remirar, al menos desde el punto de vista de nosotros como Parlamento? Otra cosa es lo que hagan los organismos ejecutivos, que sin duda tienen muchas facultades para ello. Esas son mis interrogantes, don Mario Marcelli y don Superintendente Macías.
respecto al cual hoy día no estamos completamente preparados, que me parece muy importante. O sea, yo creo que eso, creo, y adicionalmente, y es una cosa que yo había planteado en su momento, lo sorprendente que resulta que muchas de las obras, volviendo a lo que plantea el senador Monte, hoy día de infraestructura sí se financian por fondos de pensiones. La única diferencia es que se hacen con fondos de pensiones externos, particularmente Canadá, que sabemos perfectamente respecto a sanitaria o respecto a otro tipo de bienes. Entonces yo tiendo a pensar de que este es un momento, estamos todos más reflexivos, digamos, la circunstancia nos ayuda también a generar políticas de largo plazo mejor pensadas, y creo que lo que ha dicho Mario Marcel en ese sentido y su superintendente ayudan mucho a esa lógica, así que yo por lo menos me quedo bien tranquilo. A mí me sigue surgiendo, no sé si el ministro podrá ayudarnos también, una sola inquietud respecto básicamente a los cambios al DFL 251. De respecto a los nuevos límites de endeudamiento, la clasificación de riesgo y la modificación respecto de qué ocurre básicamente con los seguros cuando hay alteraciones o exceso en las reservas técnicas y patrimoniales. Eso sí. Explican respecto a algunas de esas nuevas instituciones son suficientes. Creo que el Banco Central ha dado garantía y todo el resto de las instituciones suficiente de seriedad, de análisis, de mesura en este tipo de temas. Entonces, además, viene de alguna manera recomendado, eso es, uno entiende que es parte del proceso bien analítico, que a mí me hacen todo el sentido común. Pero me queda esa única duda respecto de si todo esto es misceláneo, que todo es estable, son políticas de transformaciones bien, se supone estable en el futuro, si no se vinculan algunos temas de contingencia con básicamente en seguros, que yo creo que son importantes, que hay que adoptarlas, pero que pasado la emergencia puede ser, no sé si el mismo valor mantenerla. Esa es la única duda que yo quiero dejar antes de esta votación. Ojalá, eso sí, también que las votaciones, ojalá, porque claro, hay que darle vuelta, y yo entiendo, senador Montes, esto es un tema que le hemos metido harta cabeza, ojalá podamos ir despachándolo, porque creo que eso también ayuda a dar las seguridades en un mercado que necesita esas seguridades y necesita esos derroteros más de mediano y largo plazo. Así que esa es mi misión, por lo menos, agradecerle nuevamente y mantener esa duda que todavía subsiste. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Coló. Antes de darle la palabra a don Mario y don Osvaldo, si que quieren hacerse cargo de los comentarios y de las inquietudes, dos cosas. Desde el punto de vista formal, yo entiendo que la semana próxima vamos a hacer un esfuerzo para avanzar en este proyecto, ¿ya? De hecho, recordarles que ayer nomás nos juntamos para este proyecto y hoy día estamos de nuevo sesionando para esta materia. O sea, hay un ambiente razonablemente bueno y de buena disposición a avanzar en este proyecto. Dicho eso, y siguiendo un poco la beta del senador Monte, por lo menos desde mi óptica, que no digo que yo suscribo 100% lo de Carlos, pero quiero entenderlo, y hay algo que sí que quiero dejarlo plasmado. Yo no sé si esto es para las grandes empresas, necesariamente. Esto es oportunidad de inversión para los fondos de pensiones, ¿eh? Pero tiene un elemento que en Chile hemos sido, yo diría, relativamente, bastante prudente, no relativamente, puede ser bien prudente a la hora de regular la inversión de estos fondos. Usted ha visto lo que hemos hecho a lo largo de los años, como gradualmente se fue abriendo a otros espacios de inversión, ¿ya? De dónde colocar los fondos, las restricciones que habían para hacerlo en el exterior, después el tipo de inversiones que se podían realizar. O sea, esto fue un tema gradual. Y hasta ahora, desde el punto de vista de esa normativa, pareciera que el sistema ha funcionado. Ahora, este sistema, y ahí tenemos un problema que cruza esto, es que esto está relacionado con el sistema previsional chileno. Y algunos, podemos estar equivocados a juicio de otros, pero algunos vemos que el sistema actual es re bueno para reunir recursos,
para movilizar capital, para invertir el capital, y no necesariamente para pagar buenas pensiones, por diversas consideraciones. Y eso es lo que estamos, en paralelo, se tiene que abordar ese desafío. Entonces, cuando se dice, y ahí yo entiendo, y tengo tal vez algo de una inclinación natural a decir, bueno, si estos recursos, que son muy sustantivos, que han estado operando relativamente bien desde el punto de vista, desde el punto de vista de su rentabilidad, etcétera. No estoy hablando de las pensiones todavía, pero estos recursos están ahí, no todos de carácter voluntario, hay un porcentaje grande que son, mayoría, yo diría, no son las APB, no, porque aquí estamos hablando de la capitalización en las contribuciones obligatorias, que con ahorro de muchos nacionales se definen en dónde se invierten esos recursos, con todas las limitaciones que hay. Pero hay una decisión y un poder en alguna parte, en el sistema, sector privado, que decide esos voluminosos recursos, dónde los voy a invertir. Entonces, cuando alguien dice, como el senador Montes, que van a sector inmobiliario preferentemente más que otras actividades, es porque seguramente ahí está la rentabilidad. Pero esa rentabilidad no tiene por qué necesariamente conversar o estar en sintonía con otras demandas o necesidades que podemos tener como país con una mirada más larga de desarrollo. Entonces, ya hay una tensión natural, entonces, bueno, ¿dónde pongo los recursos? ¿De van a rentar más necesariamente? ¿O yo creo que van a rentar más? ¿O tengo que también tratar de generar un marco que pueda no solamente contar con empresas canadienses que financien las utilitarias de agua, etcétera, o la luz, etcétera, en Chile, sino que tal vez tener ese capital para tratar de ver si puedo ser una plataforma, una palanca también de desarrollo nuestro. Eso es lo que está detrás. Y junto con la preocupación de que si no se me meten bonos tóxicos, etcétera, ahí yo quiero creer literalmente de que el sistema va a estar bien, ¿cómo se llama? Va a tener la capacidad de hacer bien, de buena manera, los filtros para evitar aquello. Pero lo que está en el fondo eso, y eso más que nada, no anda tanto para el superintendente ni para Mario, pero para el ministro, para Ignacio, que eso es un poco parte del debate. O sea, tenemos un sistema al final del día que sí, genera cualquier cantidad de plata, moviliza capital. La pregunta es si ese capital está usado de la mejor manera, o pudiera compatibilizarse con otros fines que puede tener nuestro país de demanda. Eso es el tema, y que la decisión no quede solamente sujeta a la mera rentabilidad, y que al final esa la termina definiendo, no lo determina la política pública, a pesar de que la política pública genera esos recursos a través del sistema FP, pero lo deja la decisión a un sector que tiene otras prioridades legítimas, pero tiene otras prioridades. Eso es lo que está de fondo. ¿Ya? Pero bueno, dicho eso, les cedo la palabra, no sé, en el orden que quieran, a don Mario, Osvaldo y el ministro de Hacienda, para que, ¿qué les parece? Sí, presidente. Bueno, hay varias preguntas que tienen que ver con el ámbito más estrictamente de los fondos de pensiones, y ahí el superintendente tiene más autoridad que nosotros en esa materia, así que bueno, estoy seguro que él va a poder recoger varias de esas preguntas. Tomo, sin embargo, algunas de las observaciones que han surgido que son más pertinentes para nosotros. A ver, primero, respecto del proyecto en general, nosotros como Banco Central normalmente concurrimos a las comisiones cuando nos invitan para entregar antecedentes que ayuden a la discusión. La manera en que participamos o respondemos a las invitaciones de las comisiones no es para en cada caso entrar en el debate legislativo más fino, salvo casos muy especiales como la reforma constitucional que acabamos de discutir en la comisión y que vamos a ver en la Comisión de Constitución mañana, que tiene que ver directamente con facultades del Fondo del Banco Central que actualmente no tiene. Entonces hay muchos temas que son ya más de las precisiones de este proyecto, en las cuales el Ejecutivo, los superintendentes tienen una visión más directa y más relacionada con el proceso legislativo. Ahora, lo que sí a nosotros nos parece es que la orientación general de este proyecto tiene que ver con desafíos importantes que tenemos hoy día, ¿no? O sea, hoy día la necesidad de asegurar
el flujo de financiamiento en la economía a través de sus distintos canales es una necesidad muy apremiante. Este es un momento en que el flujo del crédito a través de estos distintos canales es fundamental para que la economía salga adelante, para evitar que problemas de liquidez se transformen en problemas de solvencia y de problemas de solvencia se transformen en problemas para el Estado, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que nosotros vemos en este proyecto, ¿no? Básicamente esa intención de ayudar al funcionamiento de los mercados financieros para enfrentar una coyuntura como la que vivimos, pero además dejarnos preparados para otras en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, el tema de lo transitorio, lo permanente que señalaba el senador Coloma, o sea, básicamente lo que se está haciendo en el caso de las compañías de seguro es simplemente facilitar el ajuste de sus carteras, sea cual sea el momento en que ese ajuste se produzca a raíz de cambios en las clasificaciones de riesgo de ciertos activos. Ahora, sobre el tema de las grandes empresas, sinceramente no vemos el tema de grandes empresas como particularmente relacionado con las propuestas que se hacen sobre activos alternativos. Nos parece que es mucho más directa la relación con el funcionamiento del mercado de renta fija, particularmente de bonos corporativos. Y allí las propuestas que están en este proyecto tienen que ver con cómo hacer más expeditos los procesos de inscripción de las emisiones de bonos, sin modificar ninguna de las restricciones que existen en materia de inversiones en activos de mayor riesgo, ¿no? Particularmente creo que la distinción que hacía el superintendente respecto de los títulos restringidos es bien relevante. No hay ninguna modificación en ese ámbito. Por lo tanto, los límites siguen siendo los que hay. Y por lo tanto, facilitar los procesos de emisión de bonos en general de todas las compañías, creo que no sería bueno verlo desde esta perspectiva, ¿no? Más aún, o sea, como señalaba al comienzo, nos parece que el agilizar el funcionamiento del mercado de bonos corporativos hoy día es fundamental para asegurar el flujo del acceso al crédito de las empresas pequeñas y medianas. Ahora, hay una pregunta más específica sobre la evolución de los instrumentos alternativos en Chile, ¿no? Y como se mostraba en la presentación, hasta el momento, en realidad, la mayor proporción de la inversión en activos alternativos de los fondos de pensión está hecha en el exterior, no está hecha en Chile. Eso tiene que ver con la velocidad con la que el país va respondiendo a estos espacios de mayor inversión, ¿no? Es distinto el caso de las inversiones en el exterior, donde hay mercados que son mucho más amplios y están mucho más desarrollados, que el caso de Chile, donde hay tipos de activos que están recién, o tipos de financiamiento que están recién desarrollándose. Ahora, creo que es interesante en este caso en particular que, por ejemplo, se haya mirado a esta normativa al momento de pensar en mecanismos de financiamiento, de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, particularmente a través de fondos de inversión, ¿no? Creo que es interesante el que se haya aprovechado la existencia de esta normativa o de este concepto de activos alternativos para buscar por esa vía una manera de complementar las otras fuentes de crédito, de financiamiento que hay para empresas pequeñas y medianas, ¿no? Pero creo que en general compartimos, por así decirlo, el interés en que en el mercado local, los emisores locales, las empresas, etcétera, se vayan generando instrumentos que sean elegibles para los fondos de inversión y que se vinculen a algunas necesidades del país, como lo que se mencionaba respecto de la infraestructura, ¿no? Entonces, en esto a veces hay que tener un poco más de paciencia, o bien valorar cuando surgen propuestas que justamente aprovechan este marco normativo.
Ahora, respecto a los temas más generales de los límites de los fondos de pensiones, cómo se invierte, creo que lo único que podríamos mencionar de nuestra parte es que el cambio que ocurrió con la reforma del 2008, que introdujo el concepto de supervisión basada en riesgo y que hoy día incluso se está planteando, ¿cierto? Lo ha planteado el Ejecutivo para las compañías de seguro, ha probado ser bastante efectivo en el sentido de no tener que estar yendo al Congreso permanentemente con cambios en los límites de inversión, más bien tener límites más generales y generar una estructura institucional que permite ir aplicando límites más inmediatos a través del procedimiento que mencionaba el superintendente y que mencionaba yo también en la presentación. Entonces, creo que eso también es un antecedente importante para esta discusión, o sea, en el fondo, el trasladar la desagregación de límite al ámbito regulatorio desde el legislativo ha permitido tener una visión más de conjunto a nivel del Parlamento y por otro lado tener la capacidad de análisis activo por activo por el lado del proceso regulatorio, el funcionamiento del CTI y las decisiones que en algunos casos llegan hasta el Banco Central. Gracias, presidente. Presidente, si me permite, quisiera complementar también lo que señaló el presidente del Banco Central. Perfecto, adelante. Yo quisiera señalar que la inversión en activos alternativos es un proceso que se ha venido profundizando en los últimos 3 años, justamente a partir de lo que dijo el senador Montes con la ley que promocionó Rodrigo Valdés cuando era ministro de Hacienda. Lo que hay un proceso muy estructurado para invertir en activos alternativos, que requiere que cada administrador de fondo de pensiones, antes de poder invertir en cada tipo de activo alternativo, tiene que presentar a la superintendencia una política de inversión, donde se revisa rigurosamente que la administradora esté preparada para invertir en ese tipo de activos, que haya estudiado el mercado, los riesgos, las posibilidades, las rentabilidades potenciales, que tenga recursos humanos capacitados y preparados para invertir en ese tipo de activos, que tenga la infraestructura la administradora para hacerlo, los sistemas, que tenga todo el equipamiento necesario para hacer los análisis, y si no presenta satisfactoriamente todos esos datos, ese análisis, no se le permite invertir en ese tipo de activo alternativo. Posteriormente, la superintendencia también efectuó una revisión periódica de cómo se va desarrollando esta inversión. Eso no significa que no haya riesgo, no hay rentabilidad sin riesgo, pero sí significa que los riesgos están bien gestionados. Ese es un proceso bien riguroso antes de que un fondo de pensiones pueda acceder a una inversión. Esa es la forma en que se van canalizando los recursos hacia distintos tipos de activos. Los activos alternativos, yo diría, no tienen como fin financiar grandes empresas. Las grandes empresas tienen acceso a los mercados abiertos, los mercados clásicos. Entonces, más que nada dirigido a empresas medianas y empresas nacientes. Entonces, no va por ahí la canalización de recursos de activos alternativos. ¿Por qué se ve más inversión en el mundo inmobiliario? Porque es un reflejo de lo que pasa en el mercado nuestro, digamos. Lo que más se ha desarrollado en Chile ha sido infraestructura e inmobiliaria, pero la infraestructura fue un desarrollo a través de concesiones de los años 90, y como los fondos de pensiones no estaban autorizados, lamentablemente quedaron afuera. Pudieron comprar algunos bonos, pero la rentabilidad estaba en las acciones y no pudieron entrar. Esperamos que si viene una segunda oleada de concesiones en algún momento, los fondos de pensiones ya sí van a estar autorizados para entrar, ya están autorizados y van a poder aprovechar esas oportunidades como lo aprovecharon fondos de pensiones extranjeros, paradójicamente, y no los fondos de pensiones chilenos, digamos. Entonces eso es una excelente oportunidad y los fondos de pensiones ya están preparados gracias a que el Congreso legisló y lo permitió, digamos. Ahora, ¿qué es lo que vemos también en el mercado inmobiliario? Nosotros observamos un enorme desarrollo inmobiliario en Chile en las últimas décadas, por ejemplo, los centros comerciales, supermercados, y ese tipo de desarrollos, viviendas de pronto también,
son financiados generalmente a través de créditos. O sea, esto está financiado por bancos, por compañías de seguro, y estos reciben a cambio de ese financiamiento una renta mensual. Los fondos de pensiones han quedado fuera de eso porque tampoco podían entrar, pero sí vemos las carteras de las compañías de seguros que tienen mucho de este tipo de activos. Ahora, lo que hemos estado viendo, que ya los fondos de pensiones sí están entrando al mercado inmobiliario y ya tienen hoy día inversiones crecientes, y también hemos visto que en aquellas obras de infraestructura como puertos, por ejemplo, también han entrado ya los fondos de pensiones. Estamos viendo que incipientemente están entrando. Nos hubiera gustado que hubieran podido tener esta alternativa hace años, pero bueno, ya está ahora y se está aprovechando. Esperamos que a futuro esto siga avanzando. Recientemente se aprobó un cambio al régimen de inversión en activos alternativos que permite que los fondos de pensiones también canalicen recursos hacia empresas pequeñas y medianas en Chile. Eso no estaba permitido y lo van a poder hacer a través de fondos de inversión. Hay algunas iniciativas ahí de Corfo que tienen garantías estatales parciales que tal vez finalmente terminen cristalizándose, que los fondos de pensiones puedan invertir por primera vez en pequeñas y medianas empresas chilenas directamente a través de estos fondos de inversión. Esperamos que eso vaya avanzando paulatinamente y que en el futuro una parte importante de la inversión en activos alternativos ojalá esté en Chile. Recordemos que igual siempre tenemos que buscar las mejores alternativas para los trabajadores, pero el mercado chileno siempre ha ofrecido buenas alternativas de inversión y esperamos que se aprovechen con toda esta canalización que estamos construyendo con el Congreso a través del tiempo. Por eso nosotros pensamos que es muy importante que se pueda avanzar en este momento del límite alternativo, que estén dadas las condiciones para cuando los fondos de pensiones quieran entrar, lo hagan, y de esta forma aprovechen todas las rentabilidades que se pueden ir generando con el desarrollo del país. Hoy día el mercado inmobiliario, mañana puede ser nuevamente una oleada de concesiones, o por qué no, puede ser un mercado de pymes o empresas medianas vigorosas que también den alternativas para invertir los fondos de pensiones. Y respecto a lo que tiene que ver con los bonos privados y estas nuevas formas de emisión, tal como lo decía el presidente del Banco Central, todo esto hoy día ya se permite para los fondos de pensiones y tiene una regulación más estricta y límites más estrechos de inversión que para los activos que tienen otra condición, mejores clasificaciones de riesgo, por ejemplo. Lo único nuevo acá es aquellos instrumentos sin clasificación de riesgo en el mercado local, que hoy día es algo nuevo, pero que también está estructurado dentro de la regulación de los fondos de pensiones y tiene límites más bajos. O sea, no estamos innovando dentro de la legislación de fondos de pensiones en términos de incorporar más riesgo a las carteras de los fondos de pensiones, puesto que hoy día ya pueden invertir en instrumentos con baja clasificación de riesgo. En ese sentido, también la idea no es que automáticamente puedan empezar a invertir, sino que exista un análisis razonado por parte de la administradora y que se le va a exigir y haya suficiente información para verificar que toda la inversión se haya hecho responsablemente y tomando todas las medidas necesarias para bajar los riesgos. Yo diría que básicamente eso es lo que nos interesa, la diversificación. Siempre hay riesgos en los activos individuales, eso es natural que exista, pero lo que nos interesa es la diversificación. Hoy día los fondos de pensiones invierten en más de 700 emisores distintos y en más de 50 países. Entonces es una enorme diversificación para canalizar los recursos. Un activo riesgoso no va a cambiar el riesgo del fondo de pensiones, y al contrario, puede ser riesgoso ese activo, pero si se comporta de manera distinta al resto de los activos, puede ayudar mucho a una mejor diversificación. Eso es lo que estamos buscando siempre, que la diversificación del portafolio del fondo de pensiones sea eficiente, y para eso necesitamos siempre ampliar las alternativas de inversión, ya sea activo alternativo, nuevos instrumentos de deuda, pero la inversión tiene que ser hecha en forma profesional, que esté abierta a las posibilidades. Es una buena noticia porque un inversionista profesional la va a aprovechar cuando corresponda. Y si no es una mala alternativa, no la va a hacer. No puede invertir. De hecho, no puede invertir a sabiendas de un activo que pueda traerle malas noticias posteriormente al fondo de pensiones. Lo que se busca siempre es un buen portafolio y con todas las decisiones y los riesgos mitigados antes de invertir, y eso es lo que busca todo el proceso de regulación y supervisión de la superintendencia. Es lo que podría comentar, señor presidente.
Muchas gracias, superintendente. No sé si alguien más quiere. ¿Ministro? ¿Sí? Sí, muy brevemente, presidente, gracias. Yo creo que se ha complementado muy bien toda la información y se aclara, me parece, yo traté de decirlo, pero tanto el superintendente como el presidente del Banco Central creo que lo expresaron con mayor claridad que yo, que es importante despejar que este proyecto, particularmente en lo que dice relación con los activos alternativos, ni de cerca, en caso alguno, está destinado a lo que uno a veces lee, salvataje a grandes empresas, en caso alguno, porque como aquí se ha dicho, estamos hablando de activos alternativos, empresas medianas, nacientes, financiamiento de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro, como explicó muy bien el presidente del Banco Central, el mercado de capitales es un sistema, y en la medida que uno le allegue opciones de financiamiento externo distintas a la bancaria, a empresas medianas, incluso tal vez más grandes, lo que está haciendo es liberar espacio para que el financiamiento bancario pueda concurrir a las empresas más chicas. Entonces creo que también es importante verlo desde esa perspectiva más sistémica, y por lo menos nosotros tenemos el convencimiento que en lo que respecta a esa materia, los activos alternativos, aquí estamos obrando en la dirección de, uno, mayor diversificación, mejor calibración de riesgo-retorno, porque claramente, obviamente, todas estas inversiones tienen riesgo, porque tiene un retorno asociado. Lo importante es ver si estamos en la frontera eficiente de esa ecuación. Y por supuesto, y más, quizás lo más importante, presidente, lo que aquí se ha dicho, es la posibilidad de ampliar el acceso al financiamiento externo en condiciones atractivas, competitivas, a una serie de proyectos, de emprendimientos, de obras de infraestructura, hoy día no tienen ese acceso, no lo tienen tan amplio. Entonces creo que por todas las dimensiones permitir esta opción me parece que es valioso, es consistente con lo que se ha hecho, y como se ha señalado acá también, están todos los resguardos para que estas no sean decisiones discrecionales, sino que técnicamente fundadas en varias etapas. Y quería hacer una palabra respecto a la pregunta del senador Coloma de cara a la sesión del otro lunes. Vamos a ver con la CMF, senador, darle una segunda vuelta a esta dimensión de lo temporal y permanente en algunos puntos, porque yo entiendo su punto. Efectivamente, la dirección del proyecto o el mensaje del proyecto se sitúa en una lógica de pandemia, de excepcionalidad. Hay medidas acá, creo, que son defendibles y deseables de que sean permanentes, pero sin duda debería quedar claro cuál es la motivación permanente y cuál es la motivación transitoria. En eso estoy con usted, así que le vamos a dar una vuelta. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro. Bueno, yo esta parte de la sesión lo vamos a dejar hasta acá, entiendo, y seguimos. Presidente. ¿Carlos quiere agregar algo? No, una cosa de recomendación a la Secretaría. Creo que afirmaciones que hicieron acá son suficientemente precisas y delicadas. Yo creo que sería bueno que el informe la reflejara lo más literal posible en las tres opiniones que se dieron, porque esto va a ser bien determinante para tomar decisiones, o sea, de las afirmaciones que se hacen. Hay cosas que a mí me sorprenden, pero sería bueno tenerla lo más precisa posible en el informe. Eso quería decir, presidente. Muy bien. Senador García Rubino. Gracias, presidente. Muy breve, agradecer las exposiciones. Y yo tengo en mi correo la exposición del presidente del Banco Central, pero no tengo la del superintendente de pensiones. Sería bueno que nos lo hiciera llegar, porque son documentos de estudio, realmente son muy, muy interesantes, y me interesa tenerlo, don Osvaldo, así que o la Secretaría, si nos pudiera hacer llegar la presentación del superintendente de pensiones. Muchas gracias. Cuando la recibamos la podemos remitir, senador. Perfecto, Inmediato sí, le enviamos. fue un gran mensaje para don Osvaldo para que envíe la presentación, entonces. Quedó clarísimo, María Soledad. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle la participación, y este tema lo retomamos el día lunes, si no me equivoco, ¿correcto? Entonces, todos aquellos que ya cumplieron su función en esta comisión pueden retirarse, no están obligados, ciertamente, y a continuación nosotros seguimos sin interrupción a ver el próximo proyecto, que es el de las aplicaciones de la aplicación de transporte de pasajeros remunerados. Muchas gracias, presidente central, ministro de Hacienda, superintendente, y bueno, y todos los asesores, fiscales, abogados, etcétera, que nos acompañaron.
Rubí Oscar, etc. Gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día. Ya, gracias, Mario. María Gracias. Soledad,